Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan conmueve al leer una carta de Esla Turkoglu en plena transmisión en vivo, lágrimas, confesiones y un mensaje que nadie esperaba. Todo comenzó durante una emisión especial en directo, organizada por el propio Halil para agradecer el apoyo de sus fans en el último proyecto que protagoniza. El ambiente era relajado, con música suave de fondo y una sonrisa sincera en su rostro. Pero esa expresión cambió por completo cuando recibió un sobresellado, traído por uno de los miembros de su equipo. Esto llegó esta mañana. Pensé que era una carta más de un fan, pero al ver el remitente, no pude abrirla solo, dijo con la voz temblorosa. El remitente no era otro que Esla Turkoglu. El público, que ya estaba enganchado a la transmisión, comenzó a llenar el chat de preguntas, emojis y corazones. Halil respiró hondo y comenzó a leer. Halil, no sabía si escribirte era lo correcto. Pero hay cosas que solo se entienden cuando el corazón ya no puede callar. Esta carta no busca respuestas, solo quiere dejarte saber que, a pesar del tiempo y del silencio, hay recuerdos que siguen vivos como el primer día. En ese momento, el actor no pudo contener las lágrimas. Bajó la mirada, se secó el rostro y trató de mantener la compostura. Dame un segundo, por favor, esto es difícil, alcanzó a decir. Luego continuó leyendo. Sé que no todo fue perfecto. Tuvimos momentos hermosos, pero también heridas que no supimos curar. Tal vez fuimos muy jóvenes, tal vez teníamos miedo. Pero nunca mentí cuando dije que te amaba. La audiencia explotó. Las redes sociales se inundaron de fragmentos del video, con miles de comentarios apoyando a ambos. En Twitter, el hashtag #carta de Sila se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Halil, con la voz entrecortada, terminó la lectura con una frase que dejó a todos sin palabras. Si esta carta me hubiera llegado hace un año, todo sería diferente. Pero hoy, solo puedo decir gracias por escribirla. Gracias por no olvidarte de lo que fuimos. Cuando los seguidores esperaban que cerrara el tema, él sorprendió con una confesión: he intentado seguir adelante, pero hay canciones, lugares y momentos que siguen teniendo tu nombre. No sé si esto es una despedida o un nuevo comienzo. Pero si estás viendo esto, llámame. La transmisión se detuvo unos minutos después, pero el eco de sus palabras siguió resonando en las redes. Muchos comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, mientras otros se enfocaron en la valentía de ambos por expresar sus sentimientos de forma tan abierta. Los minutos posteriores fueron un torbellino de emociones. A pesar de que Halil intentó continuar con la emisión con normalidad, cada palabra suya parecía venir desde lo más profundo del alma. La audiencia, completamente cautivada, no dejaba de enviar mensajes de apoyo y súplicas para que Esla respondiera de alguna manera. Y entonces, algo completamente inesperado ocurrió. Uno de los moderadores del chat, con tono nervioso, intervino en la transmisión: tenemos algo que mostrar, Halil. Esla está viendo el directo. Halil levantó la mirada de inmediato. Su rostro cambió de asombro a incredulidad. ¿Es una broma?, preguntó, tratando de mantener el control. El moderador negó con la cabeza y colocó en pantalla un mensaje enviado por una cuenta verificada: estoy aquí. Leí cada palabra. Gracias por no cerrar esa puerta. El silencio en la sala fue total.
Ali se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, con la voz entrecortada, susurró, «No puedo creerlo, estás ahí». Tomó un momento para respirar profundamente y, mirando a la cámara, respondió, «Si de verdad estás viendo esto, entonces quiero decirte algo que nunca tuve el valor de decirte frente a frente». Los seguidores contuvieron la respiración. Él continuó. «No fui fuerte. No supe cuidar lo que teníamos. Pensé que el tiempo y la distancia iban a curar todo, pero no hicieron más que agrandar el vacío. Nadie ocupó tu lugar, Esla. Y si esta carta es una forma de volver a empezar, entonces, aquí estoy». Las redes estallaron. En cuestión de segundos, la audiencia superó los 300.000 espectadores en vivo. Los hashtags se multiplicaban, almohadilla Lilisla, almohadilla vuelvesla, almohadilla no es el final. Mientras todo eso sucedía, Esla respondió con otro mensaje desde el chat, «No sé si estoy lista para volver, pero tampoco estoy lista para olvidar lo que fuimos». Escucharte leer mi carta fue como viajar en el tiempo. Te escuché y me temblaron las manos. Ali no pudo evitar sonreír, una de esas sonrisas que llevan tristeza, esperanza y amor al mismo tiempo. ¿Puedo llamarte esta noche?, preguntó, directo, sincero, sin rodeos. La respuesta fue breve, pero poderosa, sí. A partir de ese momento, la transmisión cambió de tono. Ya no era solo una charla con fans, se convirtió en una historia de amor transmitida en tiempo real. Los espectadores estaban siendo testigos de algo único, dos personas, con heridas abiertas, buscando encontrarse de nuevo en medio de una multitud virtual. Al final del directo, Ali cerró con estas palabras. No sé qué pasará mañana. No sé si volveremos a caminar juntos o si esta fue solo una forma de sanar. Pero esta noche, me voy con el corazón un poco menos roto. Y eso ya es mucho. El video fue guardado por miles, compartido en todos los idiomas, y los portales de noticias se llenaron con titulares como El amor de Ali y Esla renace en directo o una carta que cambió el destino de dos corazones. Esa noche, ninguno de los dos publicó más. No hubo historias en Instagram, ni declaraciones a la prensa. Pero todos sabían que algo estaba sucediendo. Que quizá, en el silencio de una llamada privada, Esla y Ali estaban reconstruyendo los fragmentos de un amor que, a pesar de todo, seguía vivo. Y para los fans, eso era suficiente. Porque a veces, lo más valiente que se puede hacer es volver a abrir una carta y el corazón. Comenta abajo tu opinión, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.